Bueno, de las perspectivas de la economía en el país en este año 2015, ahora en revisión debido al impacto que tiene el importante descenso en el precio del petróleo. Hablaremos esta mañana con el secretario técnico de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana. Secretario, estamos en una coyuntura positiva para el país, como es el notable descenso del precio de los combustibles. ¿Qué impacto tiene y va a tener esto en la economía y por ende en los consumidores también? Bueno, ya se registran un conjunto de cambios importantes, algunos ya fueron anunciados o están por anunciarse. En primer lugar, los precios a los consumidores han bajado dramáticamente. Si nos ponemos a pensar, lo comparamos desde hace un año para acá, el galón de combustibles ha bajado aproximadamente $1, ¿verdad? Sí. La gente, el usuario sabe constatarlo en cada día que echa gasolina. Y por supuesto que eso va a significar un ahorro significativo. A finales del año nosotros estábamos considerando con otros precios que el ahorro iba a andar por los $250 millones al año. Sin embargo, la disminución ha llegado a tal punto, hemos estado un poco arriba de los $40 el barril de petróleo, y eso ya significará un ahorro posiblemente para la gente, para el país también, de aproximadamente unos $500 millones. Eso impacta positivamente en la balanza de pagos del país, porque nosotros somos netamente un país importador. Son divisas que no saldrán del país y por lo tanto eso impacta positivamente. Luego esto también tiene un impacto directo en la tarifa de energía eléctrica. Hay una política de indexación de precios. Esto quiere decir que cuando bajan los costos de las materias primas, de los insumos principales, en este caso de la energía, entonces bajan los precios al consumidor. Entonces tenemos ya registrado una disminución del precio de la energía eléctrica que lo verá la gente en su recibo este mes del 11%. Y estamos considerando que en el mes de abril tendremos otra disminución de precios en la tarifa de energía eléctrica que puede andar entre un 5 y un 10%, más o menos. Entonces, esto es muy positivo porque es positivo para todos los consumidores, es positivo también para las empresas porque bajan sus costos de producción y eso puede dinamizar el empleo. Ahora, en términos generales, toda esta disminución impacta directamente también en el comercio, porque es dinero adicional que la gente tiene para poder comprar. O sea, si no lo gasta en combustible, si no lo gasta en energía, lo puede invertir en algo más. A eso hay que agregarle que a partir del 1 de enero se incrementó el 4% del salario mínimo para todos los salvadoreños y salvadoreñas, y por lo tanto ese es otro factor que va a dinamizar la economía. Nosotros estamos considerando que habrá un impacto positivo en la economía salvadoreña. No, todavía no hay un cambio en nuestras perspectivas. Creemos que el crecimiento de la economía que hemos anunciado se mantendrá en los rangos que hemos establecido. ¿Cree que se mantiene entre el 2.1 y 2.8 que nosotros tenía previsto creemos, el gobierno? lo más seguro es que la tendencia es al alza, ¿no? Sí. Pero hoy por hoy mantenemos la expectativa en esa dirección. ¿No se pueden replantear el crecimiento por ahora? Es probable que más adelante, en dependencia de cómo se dé el primer trimestre, cuáles son las cifras que se consolidan en el primer trimestre, se puede hacer una reevaluación. Hoy por hoy preferimos tener esa posición prudente, ¿no? A ver, para ver ambos lados, secretario, la parte negativa de este asunto está la reducción en la recaudación del IVA, de los impuestos o de los combustibles. ¿Va el gobierno a ajustar el presupuesto general por el lado de los ingresos? Hoy por hoy, el gobierno lo que ha anunciado, y lo hizo el presidente de la República directamente la semana pasada, es una política siempre de austeridad. Efectivamente, según el ministro de Hacienda, la caída en los ingresos puede andar un poco arriba de los $100 millones, porque al venderse menos combustible, o más bien al facturarse menos combustible, lógicamente impacta en
la recaudación de impuestos, particularmente el IVA de la gasolina. Entonces, sin embargo, repito, si se impacta en el crecimiento de manera favorable, entonces las posibilidades de crecimiento en los impuestos por la vía de la dinamización del consumo en general puede ser favorable. Hoy por hoy también el presidente anunció una política de austeridad, una política de reducción del gasto corriente de alrededor de $200 millones y eso está íntimamente vinculado también a los subsidios, ¿no? Porque nosotros este año, más bien el año que recién pasó, aumentando el número de beneficiarios, ya lo habíamos aumentado alrededor de 32.500 beneficiarios en el gas. Sin embargo, aún aumentando el número de beneficiarios, logramos reducir en $30 millones el gasto en subsidio del gas. Y eso estará pasando de nuevo este año en el subsidio del gas, en el subsidio de la energía eléctrica, porque los porcentajes de disminución y por otro lado la eficiencia con la que se están ejecutando estos programas, porque el Ministerio de Economía, y vale la pena felicitarlo en esa dirección, ha hecho una supervisión mucho más rigurosa para que a la población salvadoreña se le venda el gas en los pesos correctos. O sea, se perdía también por esa vía una parte del subsidio, porque si un cilindro en lugar de pesar 25 libras, se lo entregaban a la gente con 20 o con 15 libras, sin duda ahí perdía el usuario y también perdía el Estado porque estaba regalando el subsidio. Ahora hay un más rigor. Entonces, hemos logrado reducir el gasto en subsidio y creo que se va a poder, el presidente lo anunció, se va a hacer un esfuerzo por reducirlo más sin afectar a los beneficiarios. ¿Se van a fortalecer los subsidios para este periodo? No, o sea, lo que va a pasar es que el Estado lo más seguro es que disminuirá el gasto en subsidio, pero va a mantener el número de beneficiarios y podrá aumentarlo. Esta semana pasada se anunciaba de que hay 75.000 nuevos usuarios de subsidio, particularmente del gas, que en la zona rural, y de tal manera de que se puede aumentar el número de subsidios, pero al mismo tiempo disminuir el gasto. A ver, subsidios como el transporte, que actualmente se paga $400 a los buses y $200 a los microbuses, ¿esto se va a seguir manteniendo a pesar de los precios bajos del combustible? Yo creo que es un tema que va a ser evaluado, ¿verdad? En las próximas semanas tiene que ser evaluado, tomando en cuenta de que ahora tienen una tarifa, un precio de los combustibles mucho más bajo, ¿no? Creo que al menos estamos en la obligación nosotros como gobierno de evaluar ese tema. A ver, secretario, el Banco Mundial en su informe de perspectivas económicas mundiales llamaba a los países emergentes o en vías de desarrollo a aprovechar la coyuntura sobre el bajo precio del petróleo y decía él de reconstruir un espacio fiscal. ¿Cómo podría El Salvador aprovechar esta situación a su juicio? Yo creo que está claro que los organismos financieros internacionales, y en este caso el Banco Mundial, están haciendo una recomendación para que logremos disminuir el gasto en combustibles, que logremos los gobiernos disminuir los subsidios. Nosotros ya estamos disminuyendo el gasto en subsidios. Yo decía, el año pasado solo en el subsidio del gas logramos disminuir 30 millones de dólares y creo que este año se va a registrar posiblemente el doble, se va a registrar una disminución en los subsidios en la energía eléctrica sin afectar a los consumidores, al pueblo salvadoreño en términos generales. O sea, yo creo que la orientación es correcta, pero nosotros debemos de mantener los niveles de protección en la sociedad que hemos venido haciendo, ejecutando. Entonces es una recomendación que vale la pena considerarla, pero siempre viendo el lado social del subsidio. Entiendo que mañana martes se presenta el Plan Quinquenal de Desarrollo. ¿Qué nos puede adelantar y qué metas contempla este plan? Bueno, en realidad el día de mañana nosotros oficializamos la presentación del Plan Quinquenal. Nosotros recibimos el mandato del Presidente de la República desde el 1 de junio de elaborar el Plan Quinquenal. Es un plan que se entregó al Presidente de la República el 15 de diciembre, a mediados de diciembre estábamos prácticamente listos y el Presidente ha hecho una evaluación
le ha hecho sus ajustes, por supuesto, y se ha decidido presentarlo el día de mañana en un acto oficial en Casa Presidencial. Es un plan quinquenal que, además de ser el principal instrumento de política pública del gobierno para los próximos 5 años, es al mismo tiempo un documento que recoge la participación amplia de todas las instituciones del Estado. Este no es un plan del presidente, este no es un plan de la Secretaría Técnica, es un plan de todo el gobierno en la que han participado toditas las instituciones del Estado, del gobierno, digámoslo así, y en la que ha habido también centenares de consultas, han participado miles de personas en una consulta amplia, interministerial, de los ministerios con los diferentes actores y sectores con los que se relaciona cada uno de los ministerios. Ha habido una consulta territorial, ha habido una consulta en el exterior, ha habido consultas electrónicas y este documento finalmente se terminó. Nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos satisfechos, que hemos logrado aterrizar en un rumbo determinado rápidamente. 6 meses es relativamente prudente para tener un plan quinquenal. La mayoría de los países de América Latina se tardan 1 año en hacerlo. Sí. En el gobierno anterior creo que fue un poco más de 2 años y ahora nosotros en el primer semestre del gobierno hemos logrado construir nuestro principal, repito, nuestro principal instrumento de política pública. Secretario, hablando de todo un poco, ayer se lanzó la prueba piloto del CITRAMS. ¿Qué balance hace de la misma? ¿Y considera usted que el CITRAMS va a saldar esa deuda que se tiene con la ciudadanía que demanda un servicio de transporte seguro y de respeto al usuario? Bueno, la información que tengo, yo no estuve en el lugar, ¿verdad? Pero la información que yo tengo es que las expectativas que se tenían para el arranque se han alcanzado. Siempre se sigue actuando con mucha prudencia. Este es una meta estratégica, es un gran proyecto estratégico que fue considerado en la planificación original para terminarse en 48 meses y luego se generaron enormes expectativas cortoplacistas, tomando en cuenta que habían eventos electorales en el pasado, y creo que eso es lo que hizo que se considerara que se podía hacer en términos en menor tiempo. Y creo que la expectativa en el tiempo es la principal dificultad. Luego la obra ha marchado de acuerdo a los planes, digo, que el BID tenía. Nosotros hemos hecho una evaluación de la cartera del BID y este tema, dijo, se está haciendo el CITRAN en los tiempos normales. Por supuesto que la ciudadanía tiene expectativas que estas obras se concluyan mucho más rápido por el impacto que tiene, pero una empresa que falló, todos sabemos, la empresa que estaba construyendo la terminal, una de las terminales, falló, y eso generó un retraso importante porque hubo que hacer desmontar jurídicamente ese problema, hacer una nueva licitación, y eso demoró un poco más. Entiendo que ya está en proceso. Entonces, eso ya prácticamente se está resolviendo y hemos decidido iniciarlo aun cuando ese tema todavía no ha sido concluido, pero para empezar a responder a las necesidades de la ciudadanía. Nosotros creemos que va a ser una gran obra que va a modernizar el transporte, que va a disminuir no menos del 50% el tiempo para la gente que viaja, va a ser más seguro, más moderno, y más adelante vamos a poder con más satisfacción aplaudir esta obra. Esta semana se conoció que CEPA otorgó un nuevo plazo para que las empresas presenten sus ofertas interesadas en la concesión del Puerto de la Unión. ¿Afecta ese nuevo plazo a los planes del gobierno sobre esta obra? Bueno, mire, esta es una obra estratégica para el país. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos porque esa obra se ponga en marcha. Es una herencia que nosotros recibimos de los gobiernos anteriores, en la que se cometieron muchísimos errores, en la que no había una ley de concesión, no había un plan, ni siquiera hubo un estudio de prefactibilidad económica, de tal manera de que en esas condiciones se hace una obra sin haber analizado todo el entorno y las implicaciones que eso iba a tener. Y hemos hecho grandes esfuerzos por acelerar ese proceso. Se aprobó la ley,
se calificaron 4 empresas y ahora estas empresas, algunas de estas empresas solicitaron de nuevo a CEPA una prórroga en el tiempo, tomando en cuenta de que ya estamos en la fase decisiva, en la recta final, y nosotros pensamos que las cosas deben de hacerse muy bien, deben de hacerse con todos los estudios, con todo el rigor necesario, y al solicitarnos las empresas una prórroga adicional en el tiempo, nosotros hemos sido lo suficientemente flexibles para atender esa petición de las empresas, porque de lo que se trata es de prepararse mejor para las ofertas que se van a realizar. O sea, las empresas cuando retiran las bases de la licitación, estimaban en aquel momento que tenían el tiempo suficiente para hacer sus estudios, para hacer su oferta técnica y su oferta económica, pero ahora han considerado que necesitan un poco más de tiempo y nosotros hemos sido flexibles para darles ese tiempo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que las empresas hagan las mejores ofertas, que hagan los mejores estudios, de tal manera que podamos nosotros acudir al momento en que se pueda calificar alguna. Nosotros hemos también asumido cierta flexibilidad adicional. Ellos nos han pedido algunos ajustes en lo que tiene que ver con multas a futuro, en lo que tiene que ver con las metas de cumplimiento de carga. Hemos sido un poco más flexibles, de tal manera de que creemos nosotros que será posible en estas nuevas condiciones de flexibilidad en el tiempo que las empresas participen con un nivel mayor de certeza en su oferta. Estamos nosotros convencidos de que esta flexibilidad, repito, va a ayudar a asegurar que el Puerto de la Unión se ponga en marcha. ¿Tiene más o menos un tiempo, una fecha estimada? Mire, nosotros estamos pensando en que CEPA va a dar una fecha definitoria, pero puede ser que ande entre marzo y abril, ¿verdad? Ya cuando las empresas estén preparadas, ya con todos sus documentos. Efectivamente, porque se han estado publicando cosas que ellos han pedido, se han estado tomando algunos acuerdos en la Junta Directiva de CEPA que ellos han pedido para dárselas a conocer, y creo que después de haberles dado la respuesta de un conjunto de cuestionarios que ellos han hecho, creo que los niveles de entusiasmo de participación han aumentado. A ver, estamos ya por iniciar el año escolar. ¿Cómo va el proceso de la confección de uniformes y también de zapatos para los alumnos? La información que nosotros tenemos, y el Ministerio de Educación seguramente dará los datos más precisos, es que todo marcha bien, con normalidad. Se va a incrementar el número de paquetes escolares, tomando en cuenta de que ya hoy en el mes de enero se inicia el año escolar y el beneficio de los paquetes escolares va a incrementarse a todos los estudiantes de bachillerato. Este programa empezó con los niños del 1º al 9º grado. Hoy el gobierno, sin abandonar la prioridad en los niños, tiene un enfoque de ampliación de esa prioridad a los sectores, a los adolescentes, a los jóvenes. Si en el gobierno anterior la marca principal del gobierno fueron los niños y las mujeres, sin abandonar esos esfuerzos, el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serán, su marca principal serán los jóvenes. Por eso es que en el segmento de bachillerato se hará un esfuerzo mayor en inversión pública, en lo que tiene que ver con paquetes, en lo que tiene que ver con ampliación del tiempo en la escuela, con lo que tiene que ver con el apoyo en computadoras, aunque el programa... Alimentación también, ¿verdad? Está incluido en lo que tiene que ver con alimentación. Y por supuesto de que vamos a iniciar el proyecto que tiene para este año el Ministerio de Educación, es iniciar el programa de Un Niño, Una Computadora
con 50.000 computadoras. Ese es el punto de partida. Sí. Nuestra meta es hacerlo para todos los niños generalizados, pero la primera fase será de 50.000 computadoras. A ver, una de las preocupaciones de la ciudadanía también, secretario, es el último incremento en el precio del frijol. Se habla de una nueva especulación de precios. ¿Qué va a hacer el gobierno para corregir esta situación? Ya estaba con nosotros un día la presidenta de la Defensoría del Consumidor y nos comentaba acerca de los casos que también se presentaron el año pasado, que ya están en la Fiscalía, de varias empresas que estaban acusadas de especulación de precios o de acaparamiento. Bueno, yo creo que este es un tema lamentable para el país, pero así es la vida, así son las cosas. Hemos tenido una de las cosechas más importantes en los últimos años. Así fue el año anterior y también el año pasado. La cosecha recientemente se ha recolectado. Todavía hay gente que ni siquiera ha vendido, los campesinos. Suele suceder en nuestro país que los agricultores, los pequeños agricultores, que son los que producen los granos básicos, lo venden inmediatamente después de sacar la cosecha. Y grandes acaparadores compran ese frijol. Grandes comerciantes, los coyotes, como se dice en el lenguaje común salvadoreño, compran, los campesinos venden a bajo precio y estos, luego de hacer un acaparamiento, elevan los precios de manera extraordinaria. Nosotros creemos que es correcto que haya una intermediación y que ganen por la intermediación su tasa de ganancia normal, pero no puede ser que de un día para otro se disparen los precios tal como lo hicieron. Entonces, fíjese que la semana pasada, cuando ya estábamos hablando de nuevo de precios arriba de $1, de un día para otro una empresa o un par de empresas anunciaron que podían venderlo a 75 centavos y lo publicaron en los periódicos, lo cual es una buena noticia para nosotros, pues, sí. Pero quiere decir que sí lo pueden hacer. ¿Tiene que ver esto con el clima electoral? ¿Qué piensa usted? Yo creo que de alguna manera puede estar en juego esto, no, nosotros al menos no lo podemos descartar, porque sin embargo yo creo que lo fundamental es la voracidad, el afán de ganancia ilimitada. Nosotros vemos como normal que una empresa gane 10 hasta un 20% de margen de utilidad, pero no pueden estar aspirando a 40, 50% o arriba de eso en sus márgenes de ganancia. O sea, eso no corresponde con nuestra realidad, porque hemos tenido una producción satisfactoria para abastecer el mercado interno. Hoy no tenemos la situación regional que tuvimos la vez pasada, hoy hay producción en otros países y no quisiéramos nosotros estar haciendo una apertura indiscriminada del mercado incluso para amenazar a los productores. Eso no sería bueno. Pero ya el Ministerio de Agricultura tomó medidas conjuntamente con el Ministerio de Economía para abrir un contingente arancelario e importar, si es necesario importar, porque en la región hay frijol, en Nicaragua hay frijol y se puede traer de Nicaragua para que no afectara a los consumidores. Pero por supuesto debemos de tener la prudencia también de no afectar a los productores. A ver, sobre el tema energético, que es un sector estratégico para el país, ¿está el caso Selenel finiquitado? Bueno, en realidad en términos económicos podríamos decir que sí. Esta semana pasada conocimos que el Partido Arena presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para exigir al gobierno una aclaración porque consideran que ha habido falta de transparencia. Yo creo que están totalmente equivocados. Me gustaría ir a la Asamblea Legislativa a explicar eso. Creo que es una enorme oportunidad dar los detalles de todo lo que ha pasado. Es una operación totalmente transparente, que la parte económica se realizó en la bolsa. ¿Se refieren ellos a la compra de acciones? Sí, que el gobierno hizo. Entonces, esa operación se hizo en la bolsa de valores, ahí se hacen las operaciones totalmente transparentes, en líneas están publicadas. Participaron un conjunto de bancos en la titularización, participaron las AFP, los grandes ganadores de esta negociación, además de ser el pueblo salvadoreño, porque se recuperaron acciones que estaban en manos de extranjeros,
que solo para el año pasado iban a tener una utilidad de 50 millones de dólares, que ya no lo van a tener en los próximos años. Esos 50 millones de dólares le quedarán al Estado, aun cuando vamos a tener que estar pagando por ese préstamo 15 millones de dólares de amortización de la deuda. Pero vamos a pagar 15 millones de dólares anuales de amortización, pero vamos a recibir 50 millones de dólares de utilidades que se llevaban los italianos. O sea, es un negocio totalmente beneficioso para el pueblo salvadoreño. A eso hay que agregarle que los compradores de esto fueron los fondos de pensiones, y eso va a favorecer a los pensionados salvadoreños, porque van a tener una tasa muy por encima de la tasa que en las negociaciones ordinarias de títulos valores que hace el gobierno se han estado adquiriendo, han andado por debajo del 2%. En la última venta que se hicieron de esos títulos se llegó a un acuerdo del 3%, y en esa negociación los fondos de pensiones lograron una negociación del 5.8%, de tal manera que es beneficioso también para los pensionados salvadoreños. Es una negociación totalmente limpia, totalmente transparente. Ahora, los temas penales, el gobierno no tiene nada que ver con eso. Eso le iba a preguntar, porque el gobierno de alguna manera ya resolvió este litigio legal con la empresa italiana Enel al comprarle las acciones, pero ¿qué pasa con la parte penal? ¿Se va a disolver el proceso administrativo en contra de los imputados? Entonces, la parte penal, el gobierno central no tiene responsabilidad en ese tema. O sea, ellos están demandados, están siendo procesados en los tribunales, y a eso es competencia de la Fiscalía General de la República, ya es competencia del órgano de justicia. El presidente de la República y el Poder Ejecutivo no puede estar incidiendo en el quehacer de otros órganos del Estado. Nosotros hemos resuelto la parte económica, la parte contractual con la empresa Selenel, en una especie de compra, digámoslo así, no de indemnización, de compra. Fue un acuerdo en la que hubo un beneplácito, los italianos también, una empresa que se fueron satisfechos del país, es una negociación buena. Ellos han aplaudido el espíritu conciliador y negociador del presidente de la República. Nosotros también reconocemos que en estas condiciones se hizo una negociación que le favoreció a ellos al final, porque su imagen estaba también desacreditada en el mundo por un litigio de este tipo, y nos favorece a nosotros como pueblo salvadoreño. Bueno, secretario, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana y lo espero muy pronto para hablar temas importantes. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.